Christopher Nolan es el mayor troll del cine actual. Hizo que Internet discutiera durante meses exactamente sobre lo que él quería. Cuando por fin llegó el día del estreno, los teatros estaban llenos para ver su más reciente obra, su versión de la Odisea de Homero. Durante meses, al mejor estilo de un estratega, puso a debatir sobre personajes como Aquiles y Helena de Troya, y sobre los actores que supuestamente los interpretarían. Al final, muchos de esos personajes apenas tienen participación en la película, y aún así, hay que decirlo, estas 3 horas de metraje resultan bastante entretenidas. Nolan reunió un reparto de auténtico lujo, una auténtica pléyade de actores y actrices reconocidos, entre los que incluso figura el talentoso colombiano John Leguizamo. Encabezando el reparto están Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. A ellos se suman Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Mia Goth y varios nombres más que por sí solos ya convierten la película en un espectáculo de verse. La polémica comenzó con la elección de Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya y con el rumor de que Elliot Page daría vida a Aquiles. Además, Zendaya como Atenea, y ni siquiera es la propia diosa que lo acompaña en las escenas que tiene la actriz. Es su conciencia, que le recuerda el crimen cometido en Troya cuando entraron la ciudad escondidos en un caballo de madera. Lo interesante es que al final se revela que el rostro de Atenea está ligado a la sacerdotisa troyana asesinada durante el saqueo de Troya y a la decapitación de la estatua de la diosa. Elliot Page no sería Aquiles, como todo el mundo pensó. Más adelante se supo que en realidad interpretaría a Sinón, un personaje que no aparece en la Odisea de Homero, pero que sí tiene un papel fundamental en otras narraciones sobre la guerra de Troya y sobre todo en la adaptación de Nolan. Si no sabes qué es la Odisea, deberías salir corriendo a una biblioteca y leer. Muy probablemente la disfrutarás incluso más que la película. Se trata del poema épico atribuido a Homero, que narra el largo viaje de Odiseo para regresar a Ítaca tras la guerra de Troya. Si el conflicto bélico duró 10 años, su regreso le tomó otros 10, convirtiendo su travesía en una de las aventuras más influyentes de toda la literatura occidental. Las acciones que vemos en la película están inspiradas directamente en los acontecimientos narrados por Homero. Sin embargo, Christopher Nolan selecciona únicamente los episodios más conocidos y deja de lado muchos otros. Es una decisión comprensible desde el punto de vista cinematográfico, aunque algunas omisiones pesan más que otras. Para Nolan resulta mucho más importante lo que ocurre en el Palacio del Rey ausente que las propias aventuras de Odiseo y sus hombres. Esa es la apuesta narrativa de la película y sobre ella construye prácticamente todo el drama. Como consecuencia, cuando llegan las secuencias épicas del viaje, muchas de ellas se sienten apresuradas, poco desarrolladas y en ocasiones bastante alejadas del espíritu del poema. Eso no significa que Nolan falle en la puesta en escena, al contrario, su obsesión por el detalle vuelve a hacerse evidente. Basta observar el diseño del cíclope. Mientras la mayoría de adaptaciones anteriores habían representado su único ojo de forma horizontal, siguiendo la anatomía humana, Nolan toma una decisión mucho más inquietante. Lo coloca verticalmente, otorgándole un aspecto verdaderamente grotesco y monstruoso. Visualmente es una idea brillante. Sin embargo, la secuencia se queda corta donde Homero era inmenso. No aparecen los inolvidables diálogos entre Odiseo y Polifemo. En el poema sirven para demostrar la inteligencia del héroe. Aquí, el cíclope termina reducido a un personaje glotón que apenas advierte el cambio en su dieta. No hace preguntas, no sospecha de nada, simplemente come y duerme. La escena transmite una enorme sensación de claustrofobia gracias al extraordinario diseño sonoro. No obstante, Nolan, al decidir prescindir de la intervención de los dioses en su film, elimina el motor que da sentido a toda la odisea de su protagonista. La película nunca explica de manera convincente por qué Odiseo es castigado con un regreso tan largo y desastroso. El detalle no es menor. Poseidón, soberano de los mares, es el padre de Polifemo, el cíclope al que Odiseo acaba de dejar ciego. En la obra de Homero sobrevive y, consumido por la sed de venganza, le suplica a su padre que maldiga a Odiseo. Es precisamente esa maldición la que desencadena la interminable sucesión de naufragios, desvíos y calamidades, convierten su regreso a Ítaca en una auténtica odisea. Al eliminar esa pieza del rompecabezas sin ofrecer una alternativa narrativa de igual peso, la motivación detrás del sufrimiento de Odiseo pierde fuerza y coherencia. Nolan, al privarnos de los diálogos entre Polifemo y Odiseo, castra el origen de los suplicios de Odiseo y sus hombres. Todo se devenga de esta secuencia. Nolan le quita toda la epicidad, hasta podemos empatizar al final de la secuencia, sin exagerar con el cíclope, y esa no era la idea. Poseidón es el verdadero villano de la Odisea.
mientras otros peligros, Circe, las sirenas, Escila, Caribdis, Calipso, aparecen en episodios concretos. Poseidón es la fuerza hostil constante que está detrás del viaje. Sin embargo, hay un matiz importante. Villano es un término moderno. En la mentalidad griega, Poseidón no es un villano al estilo de un antagonista de Hollywood. Es un dios que actúa movido por el honor, la venganza y el respeto debido a su hijo. Desde la lógica del mito, su conducta no se presenta necesariamente como malvada, sino como una respuesta a una ofensa grave. Algo muy parecido ocurre con la secuencia de la isla de Circe. Con ayuda de los efectos visuales, Nolan construye una atmósfera inquietante y logra una progresión de acontecimientos realmente aterradora para los personajes. El problema, una vez más, es el ritmo. Todo sucede demasiado deprisa si tenemos en cuenta que, en el poema de Homero, Odiseo permanece un año entero junto a Circe. En la película, en cambio, el episodio apenas dura unos minutos antes de dar paso a la siguiente aventura. Ese impacto dramático prácticamente desaparece. Y ahí es donde se entiende cuál era la verdadera intención de Christopher Nolan. Para él, el viaje de Odiseo nunca fue el verdadero centro de la historia. Lo importante ocurre en Ítaca. Le interesa mucho más mostrar el vacío que dejó el rey ausente, la angustia de Penélope, el crecimiento de Telémaco y la lucha por conservar el reino mientras los pretendientes consumen lentamente la paciencia de la reina. Es ahí donde Nolan decide invertir la mayor parte de su talento narrativo, y también donde reúne a varios de sus mejores intérpretes. Anne Hathaway ofrece una Penélope llena de dignidad y fortaleza. No necesita grandes discursos para transmitir el desgaste emocional de una mujer que lleva 20 años esperando el regreso de su esposo. Tom Holland, como Telémaco, realiza una interpretación muy cercana a la energía que ya conocemos de Spider-Man. No supone un cambio radical en su registro interpretativo, pero funciona bastante bien como ese joven que todavía intenta encontrar su lugar mientras aprende a convertirse en el hombre que su padre nunca pudo enseñar a ser. Mia Goth, por el contrario, termina siendo una oportunidad desaprovechada. En mi opinión, posee demasiado talento para el escaso tiempo que permanece en pantalla y para un personaje con tan pocas líneas de diálogo. John Leguizamo, interpretando a Umeo, aporta humanidad al relato y cumple con solvencia un papel que, aunque secundario, resulta fundamental dentro de la historia. Y si hay alguien que roba cada escena en la que aparece, ese es Robert Pattinson. Su Antino es elegante, manipulador, arrogante y peligroso. Cada una de sus intervenciones tiene presencia. Basta con escucharlo hablar para comprender por qué se convierte en el personaje más carismático entre todos los pretendientes. Pattinson domina cada escena con una naturalidad impresionante y termina siendo uno de los mayores aciertos de toda la película. Hasta este punto, Nolan demuestra que su mayor virtud no consiste en adaptar literalmente a Homero, sino en construir un drama familiar alrededor de la ausencia de Odiseo. Y, curiosamente, esa decisión termina funcionando mejor que muchas de las aventuras del propio héroe.